garantía. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Hola, buena jornada a todos. El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia en Lima metropolitana y la provincia constitucional del Callao. La Policía Nacional asumirá el control del orden interno en las zonas afectadas, mientras que las Fuerzas Armadas colaborarán de manera activa para reforzar la seguridad y actuar en las áreas de mayor riesgo. Varios países latinoamericanos ya han apostado recientemente por declarar o prolongar estados de excepción destinados a combatir el crimen organizado. Pero quedan preguntas como ¿cuáles han sido los resultados? ¿Por qué los gobiernos latinoamericanos siguen apostando por los estados de excepción? Abrimos el debate en Ángulo. Bienvenidos. A estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras, a emprendedores que con justo esfuerzo se labran el futuro. A estos les digo, estoy pensando firmemente en la pena de muerte. Declaró el estado de emergencia la ciudad de Lima metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de ese decreto supremo, estamos en apoyo a la Policía Nacional. Sin embargo, aun cuando recién estamos en coordinaciones, ya estamos saliendo a la calle. Estamos a sacar el día de hoy progresivamente hasta 3.000 hombres. Da miedo salir a la calle. A veces hacer negocio también damos miedo, ¿no? Con miedo salimos, a veces no pensamos que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Las autoridades, la presidenta, vemos que no actúa. Entonces, lo que han decidido de que los militares salgan a la calle está muy bien. Porque yo sé, como te digo, la delincuencia cómo lo tiene temor a los militares. Cuando el gobierno decreta un estado de emergencia en un determinado territorio, se implementan varias restricciones que afectan directamente las libertades individuales de los ciudadanos. Entre las principales restricciones se encuentran suspensión o restricción del libre tránsito. Se limita el movimiento de las personas dentro del espacio territorial afectado. Esto puede implicar toques de queda, controles de carretera y limitaciones para entrar o salir de ciertas zonas. Suspensión de la libertad de reunión. Las autoridades pueden restringir la capacidad de las personas para reunirse en público, ya sea en protestas, concentraciones o reuniones sociales con el fin de evitar disturbios o actos de violencia. Suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Durante el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen la autoridad para ingresar a los domicilios sin una orden judicial, bajo la justificación de sospechas de actividades delictivas o para prevenir posibles amenazas a la seguridad pública. Intervención de las Fuerzas Armadas. En el marco del estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen roles de control y vigilancia, colaborando con la policía en la supervisión y protección del orden público. La presencia militar en las calles es una de las características más visibles de este régimen. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. En Perú, le voy a dar la bienvenida a Henry Rafael. Él es el presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Henry, bienvenido a este ángulo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todas las Américas. Un inmenso placer contar con usted. Y también la bienvenida se la doy en Perú a Vanessa Rubio, periodista. Vanessa, gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos. Gracias a ustedes por esta entrevista y encantada de estar junto con ustedes nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos este ángulo hablando sobre la crítica situación de seguridad en el Perú. Los homicidios pasaron de 1.315 en el año 2019 a más de 2.470 en 2023 y en lo que va de 2025 la cifra ya es de 459 muertes en solo 3 meses y todavía no ha terminado marzo. Y esta cifra de 459 muertes es la más alarmante en los últimos 20 años. Bueno, y ni hablar de los casos de extorsión que solo el año pasado fueron de 19.432. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué estos números que resultan ser alarmantes, Henry? Sí, creo que Hugo lo ha señalado bien, porque eso muestra que la inseguridad ciudadana que hoy sienten la mayoría de peruanos, si no son todos los peruanos,
es parte de un mal y un pésimo proceso, probablemente contaminado por los gobiernos y el manejo político de las autoridades. Recordemos que el encargado de la seguridad ciudadana en el país es el Ministerio del Interior, y este ministerio es el ministerio que probablemente en los últimos 3 gobiernos cambia de autoridades constantemente. Y al cambiar de autoridades, cambia la estrategia política o las acciones o tácticas de seguridad ciudadana que se pueden haber en algún momento creado o planificado y no se han continuado. Y lo peor aún, creo que el otro elemento que tiene mucha incidencia, hay 2 elementos más. El segundo elemento es la carencia de seriedad con la cual los gobernantes de nuestro país han asumido la seguridad ciudadana como uno de los temas vitales, no solamente para el común de las personas, también para la seguridad de las inversiones y, por supuesto, para la tranquilidad social. Y el tercer elemento es la corrupción, que está bastante, plagada en las instituciones, sumado al problema que existe y subsiste en el Perú del cruce de funciones que existe entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. En el Perú la policía puede intervenir, puede capturar bandas criminales y la Fiscalía los interviene y los libera. Y en ese ida y ven tenemos un sistema bastante flácido, una operación de seguridad ciudadana con pocos resultados y un increciendo número de criminalidad. Es que es impresionante lo que hemos visto a través de las redes sociales que se comporten y que se ven en toda América Latina, lo que está pasando allí en esta área metropolitana de Lima y también lo que pasa en la provincia del Callao. Vanessa, se habla de crisis migratoria venezolana y la presencia además de miembros del Tren de Aragua como factores de esta situación de inseguridad y delincuencia en el país, además del tráfico de armas de fuego y también el aumento de bandas que están asociadas al narcotráfico. ¿Qué dicen las autoridades sobre este punto? ¿Dónde está ese factor candente que ha desatado toda esta crisis de seguridad en el país? Sí, efectivamente, la crisis de inseguridad se ha desbordado totalmente en el Perú, principalmente en la capital y también en la región de Trujillo, donde hemos visto también muchos atentados, incluso con las propias instituciones como el Ministerio Público. Sin embargo, es muy importante el tema que tú tocas con respecto a la migración de extranjeros, porque efectivamente hay bandas transnacionales que no afectan solo al Perú, sino a toda la región de Sudamérica. Entendemos el Tren de Aragua, que tiene varias facciones en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, y que también, por supuesto, afectan al Perú. Pero también hay una problemática dentro de nuestro país, es la falta de compromiso de las autoridades. No hay un trabajo integrado por parte de la Policía Nacional y el sistema de justicia, el Poder Judicial y la Fiscalía para capturar a estas bandas delictivas. Inclusive también hay un peligroso delincuente, alias el Monstruo, ¿no?, que está atemorizando a Lima Norte con secuestros, extorsiones, y hasta el momento no se ha dado con su paradero y continúan estos atentados. Este fin de semana nada más han atacado a un bus de una orquesta musical bastante conocida de cumbia, Armonía 10, y ha sido quizás este punto de inflexión que ha llevado a las autoridades a tomar medidas que muchas veces son apresuradas, como esas declaratorias de emergencia, porque no es la primera vez que lo hacen. Inclusive San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado de Lima, más de 1 millón de habitantes, el distrito más grande, ha sido declarado en emergencia ya 3 veces anteriormente, sin contar las ampliaciones, y esto no ha dado resultado. Es por eso que la gente también no siente seguridad de que este nuevo estado de emergencia declarado en Lima y Callao vaya a tener algún efecto positivo si es que las autoridades no tienen estrategias para combatir la criminalidad que viene afectando a la sociedad. Porque si bien es cierto, los militares salen a las calles, no se tiene una
una estrategia de qué es lo que van a hacer, cuál es el trabajo articulado con la Policía Nacional. Ayer nada más podíamos nosotros de alguna manera detallar que en Miraflores, uno de los distritos catalogados como seguros, ¿no?, muy cerca también a la Costa Verde, a la playa, había una gran cantidad de militares. Sin embargo, en San Juan del Lurigancho, el distrito donde ha sido atacado este bus, donde han asesinado a un colectivero en las últimas horas cuando ya se había decretado el estado de emergencia, no había presencia policial ni militar. Estos puntos que son catalogados como zonas rojas, donde se necesita realmente la presencia de los policías, no están siendo atendidos y por ello las personas no sienten pues la confianza y el respaldo en las autoridades. Y comentarte nada más que el ministro del Interior, quien está a cargo de la Policía Nacional y de la seguridad del territorio, ya tiene 4 mociones de censura presentadas en su contra que se van a debatir este viernes en el Congreso de la República. O sea, la situación está bastante grave, la gente no cree en las autoridades y por ello mismo también los índices de asesinatos continúan en aumento. 4 asesinatos en las últimas horas en que se registró se decretó este estado de emergencia para Lima y Callao, que reflejan claramente que los delincuentes prácticamente se zurran en este estado de emergencia que no tiene ni inicio en estrategia, ¿no?, para poder avanzar en cuanto a qué se va a desarrollar y algunas medidas desesperadas de este gobierno. Sí, Vanessa, quiero integrar a esta hora a otro invitado, a otro experto. Es Miguel del Castillo, es analista político y también lo integramos a este debate en Ángulo. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Miguel, hablemos del estado de excepción que empezó a regir este martes en Lima. Ya lo mencionábamos, también la zona metropolitana de Lima y la provincia de Chacao. Esta situación ya se había vivido antes en Lima, entre septiembre de 2024 y principios de enero. En aquella ocasión, ¿funcionó ese estado de excepción en Lima y el Callao? A ver, no ha funcionado, ¿no? Recordemos que en las épocas de pandemia, en casi todas en nuestra región, se dio un estado de emergencia, ¿no? En este momento es más una respuesta ante, como lo decía mi antecesora, hay un sentir nacional de inseguridad, de clamor hacia el gobierno, hacia el Estado, de que tome acciones en este momento para brindar seguridad. Pero como también se ha comentado hace unos minutos, hay una falta de liderazgo, hay una falta de estrategia para poder combatir la criminalidad, la cual tiene presupuestos que están triplicando la acción que el mismo Estado está teniendo para poder detenerlos, ¿no? Entonces, vivimos en un régimen de impunidad, ¿no? Ha pasado algo así, matan a alguien en la vía pública y no pasa absolutamente nada. Y eso es un tema, un común denominador de lo que está pasando en nuestra región. Entonces, hay que recuperar el liderazgo. Lamentablemente, en este momento, quien está asumiendo la cartera de Interior, que es la cartera del ministerio que tiene que darle la seguridad y el orden interno al país, no está brindando esa seguridad. Hay una confrontación, hay una ruptura política además de otros que tratan de llevar agua para su molino políticamente. Acá lo importante es cómo recuperamos el liderazgo, cómo generamos un cambio en la percepción, en la seguridad de la gente y cómo trabajamos como equipo entre sociedad civil y autoridades para poder derrotar la criminalidad que está flagelando en este momento al país, liderado por economías ilegales que también operan en el gobierno y que también operan en el Parlamento. Entonces, son economías ilegales las cuales están sustentadas por la institucionalidad. De ahí que todo parte de una crisis de liderazgo y de institucionalidad. Bueno, cuando se parte el plato de la vajilla, pues hay un responsable. En esa situación, ¿quién es el responsable de lo que está pasando en el Perú? Y pongo 3 aspectos. La pérdida de credibilidad de las fuerzas militares y de la policía, la corrupción rampante en el país o los funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro del Interior, el cual ustedes han señalado en sus intervenciones. Arranco contigo, mi querido Henry. Gracias, Hugo. Mira, definitivamente el liderazgo de este mal proceso de seguridad ciudadana está en manos no solamente de los funcionarios de este gobierno. Como tú lo mencionaste, este es un proceso que viene de hace varios años con la criminalidad en crecimiento. Entonces, yo diría que los principales responsables
de esta crisis de seguridad ciudadana que afronta el Perú son los distintos gobiernos, como te mencionaba, que han colocado y han cambiado de ministros como si la solución al problema de seguridad ciudadana fuese solamente el cambio de un ministro interior, cuando en el fondo se trata de elaboración y gestión eficiente de un proceso de políticas públicas. Un principio básico de los procesos y diseño de políticas públicas es que sean eficientes y oportunos. Hoy el Perú no solamente tiene acciones tácticas de seguridad ciudadana ineficientes, sino que carentes de la oportunidad. Lo acababa de mencionar Vanessa en su intervención. Inició el estado de emergencia y se veía Fuerzas Armadas en lugares donde no hay índice de criminalidad o hay menor índice de criminalidad, y donde para la opinión pública esto aparentaría poder ser solamente una acción mediática para la fotografía, pero no acciones concretas que le aseguren a la ciudadanía, uno, recuperar la paz social, la tranquilidad de la transitabilidad en la ciudad, la viabilidad de poder hacer sus negocios con tranquilidad, y también, como lo apuntó Miguel, se trata no solamente de un tema de bandas criminales y judicialización de bandas criminales, se trata también de un tema económico. La informalidad en el Perú efectivamente ha sido alimentada por el Congreso de la República, con leyes que alimentan la informalidad, y al alimentar la informalidad se genera una economía absolutamente informal que hace que sea mucho más complejo poder desarrollar políticas públicas, incluyendo seguridad ciudadana, con orden. El Perú está hoy asumiendo las pésimas gestiones en materia de seguridad pública de los gobiernos anteriores, Sagasti, Pedro Castillo, hoy Dina Boluarte, y el pésimo manejo de las políticas públicas desde el legislativo. Vanessa, ¿a quién señalamos? ¿Quién en el paredón? Lo decía hace un rato, la pérdida de credibilidad de las fuerzas militares y de la policía, la corrupción rampante del país, o los funcionarios de este gobierno, o los anteriores. ¿A quién se señala? Yo creo que es bastante importante los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción. Recordemos que el ministro actual del Interior, Juan José Santibáñez, hoy mismo su vivienda ha sido allanada porque él tiene investigaciones en la Fiscalía por presuntos sobornos a algunos jueces y fiscales. Entonces, si el líder que debería combatir la inseguridad está inmerso en algunas investigaciones de este tipo, ¿cómo puede haber credibilidad en este tipo de funcionarios? Y recordemos además que justamente la presidenta Dina Boluarte y los demás ministros, en vez de tener una posición o una postura en cuanto a enfrentar el crimen organizado, lo que han señalado siempre es blindar al ministro del Interior, que hoy vemos que está también teniendo medidas desesperadas, pidiendo al Congreso ser escuchado antes de poder de alguna manera ser censurado. 4 mociones en su contra que el día viernes se va a definir. Pero algo muy importante también, compañeros, es que la policía no cuenta con los recursos necesarios. Habiendo presupuesto, no se implementa inteligencia en la policía, que es uno de los factores claves y que ha llevado además al Perú a tener operativos exitosos, recordemos en la época de los 90, y que incluso han sido referencia para otros países, pero que sin embargo en la actualidad no se está reforzando la inteligencia y se están realizando operativos reactivos del momento, y eso no es un trabajo articulado que se debería realizar en conjunto con los poderes de la Fiscalía y el Ministerio Público. Incluso hay un enfrentamiento actualmente entre el ministro del Interior y la Fiscalía por las investigaciones que se llevan en su contra. Entonces, ahí nos damos cuenta que mientras esto no se solucione, la población se va a ver afectada, van a continuar los asesinatos y, por supuesto, el temor en las calles. La gente tiene mucho miedo de salir a las calles. Ahí lo escuchábamos hace un rato en parte de los testimonios de las personas que decían que tenían miedo de salir a la calle. Y ese miedo de la ciudadanía, pues también tiene un responsable. ¿Quién es el responsable de esa situación en Perú, Miguel? Bueno, definitivamente son quienes gobiernan y quienes ejecutan la política pública de seguridad ciudadana. Es decir, la presidenta, los socios de la presidenta, que son las organizaciones políticas que la sostienen, que es el Fujimorismo, que es Alianza para el Progreso, que son fuerzas políticas que están en el Parlamento y le han dado sustento a la presidenta, y quienes han protegido a este ministro, como bien lo ha referido Vanessa, un ministro
que fue utilitario para la presidenta para eliminar a sus enemigos políticos que estaban dentro de la institución policial, pero que no ha sido eficiente dada el nivel de conflictividad y de controversia que ha generado, ¿no? A ver, en el Perú hay gente competente, ¿no? Acá sabemos cuál es el plan que se tiene que hacer. Acá sabemos quiénes son los que están con las mafias y quiénes son los que no están con las mafias y que se puede trabajar. Entonces, es más, puede ser el momento de hacer un acuerdo nacional de seguridad ciudadana. O sea, hay problemas como el agua, las brechas sociales, como la informalidad, como bien lo ha dicho Henry, que son el caldo de cultivo para toda esta situación. Entonces, pero esto ha sido generado por una crisis institucional que viene de atrás. O sea, todo esto viene deteriorándose desde que cae Pedro Pablo Kuczynski, cuando tenemos 6 presidentes seguidos, cuando se desata todo el sistema de corrupción, y listo, pues hay un estado de impunidad, y lo peor y lo más penoso, Hugo, es cuando todas estas situaciones en nuestros países se empiezan a normalizar y empezamos a vivir con estas situaciones y la gente empieza a decir, bueno, pues, ¿a mí qué me queda? Yo no me puedo ir, yo tengo que seguir trabajando, pero salen con miedo de que les pase algo, a sus hijos, cuando así no se puede. Eso no es comunidad, eso no es desarrollo, eso no es crecimiento, eso no es dignidad para los peruanos, y eso es lo que hay que devolverles. Alarmante, preocupante, esa es la situación en Perú, y mientras ustedes han estado dando sus análisis, hemos visto en pantalla videos de esos atracos, de esos robos, de esos asesinatos en diferentes calles de Perú. Hacemos un espacio para nuestros anunciantes, pero antes, el cantante Paul Flores, integrante de la orquesta de cumbia Armonía 10 de Piura, fue asesinado por sicarios este domingo 16 de marzo durante la madrugada en la vía de evitamiento después de haber ofrecido un concierto en San Juan del Lurigancho. La orquesta ya venía recibiendo amenazas de extorsionadores quienes pedían el pago de millonarios cupos. Sin embargo, las autoridades no les brindaron la protección necesaria, llegando a este desenlace mortal. La muerte de El Ruso, así se conocía en Perú, ha conmocionado no solo a sus compañeros, sino también a artistas peruanos y a todo el país, que convirtieron en tendencia el hashtag Fuera Santibáñez, el actual ministro del Interior. Regresamos con nuestros invitados después de estos comerciales aquí en Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El gobierno de Perú decreta estado de emergencia por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Por lo general, esta medida implica la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, correspondencia o reunión, entre otros. Al mismo tiempo, designa a las Fuerzas Armadas como apoyo a la policía en la gestión de la criminalidad o la militarizan también las calles. La medida ya ha sido adoptada por gobiernos de Ecuador, Honduras, El Salvador, también Colombia, y también se ha puesto en práctica en Haití. También la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto. El apoyo ciudadano y de los partidos políticos es fundamental para salir de la oscuridad y generar mejores días para todos. Ceder ante el mal, jamás. Luchar incansablemente, siempre. ¡Que viva el Ecuador! Henry, ¿por qué los gobiernos en América Latina le siguen apostando a esta herramienta, a los estados de excepción para combatir la criminalidad? Lo mencionábamos al inicio de este segmento. Perú, Ecuador, ahí lo veíamos con Noboa, Colombia, El Salvador, todos apuntan a esos estados de excepción para hacerlo. Porque para efectos de inmediatez y de impacto político se apela siempre, consultores, estrategas y analistas, y gobernantes sobre todo, apelan a la táctica de impacto. Y el impacto es hago un estado de excepción, pero esa es una táctica. Y en los procesos de políticas públicas y de gestión de políticas públicas, la táctica emana de las acciones estratégicas, de las acciones estratégicas de la estrategia y la estrategia de la política. Para hacer una política de Estado, una política coherente, se necesitan 4 factores. Un poder legislativo que genere un ecosistema de leyes que permitan la viabilidad y la operación
de la policía o de las fuerzas del orden que a la vez tienen que haber estado ya bastante limpias de cualquier acto de corrupción, con un ecosistema acorde de leyes que permitan la acción policial, y aquí viene lo más importante, y una autoridad con principio político, una autoridad con mucha fuerza política, que tome decisiones trascendentes y que éstas a su vez sean más que respaldadas, pero facilitadas de acuerdo a la ley por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces se trata de una estrategia que emana de una política pública. Los gobiernos en Latinoamérica no ven eso, y lo que ven es la acción táctica, el momento del impacto, lo que puede generar un poco de polémica o de fotografía. Pero lo que se necesita, creo que en el caso de Nayib Bukele sí es distinto, pero en los países de Latinoamérica de lo que carecemos es de políticas públicas con una acción estratégica. Yo pongo el ejemplo de lo que pasó cuando se finalizó con el terrorismo en el Perú. Hubo una autoridad política en el gobierno de Fujimori, hubo acciones de carácter legislativo que permitían que la policía pueda actuar, y el Poder Judicial y el Ministerio Público actuaban acorde a esta política pública. Sí, lo veíamos hace un rato con los diferentes países que han adoptado esta medida del estado de excepción. Ecuador, el estado de excepción que lo han venido prolongando mes tras mes, y la situación sigue siendo difícil en Esmeraldas, Manabí, El Oro, Guayas, sigue siendo muy compleja. Ni queda hablar de Colombia, donde también en la zona del Catatumbo siguen los desmanes, sigue la violencia. Perú ahora lo intenta. El Salvador sería el único país en ese grupo de países que han logrado, a través de estos estados de excepción, controlar la criminalidad y pues darle un respiro a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué Perú también se va por esa vía, Miguel? Buscando, si ya vimos que el año pasado, entre septiembre y enero de ese año, no funcionó. ¿Por qué piensan las autoridades que sí va a funcionar esta vez? Como bien nos ha referido Henry, realmente lo que buscan es tomar una medida populista que le dé un poco de aire ante una censura que se le viene al ministro del Interior, lo cual es absurdo. O sea, a ver, es irrelevante qué ministro está. Lo que necesitamos es que se dé una solución al problema de inseguridad en las zonas urbanas del país. El problema no solo está en Lima, el problema está en las ciudades del norte del país, el problema está en las ciudades donde hay una economía informal, los problemas están distribuidos por todo el país. Entonces, una medida de estado de emergencia en Lima no va a solucionar absolutamente nada. Simplemente están buscando un aire político. Esa es la gran preocupación, ¿no? Sí. Bien lo he dicho, no hay estrategia. ¿Qué ciudades o qué zonas del país están quedando por fuera de esos estados de excepción donde también hay situaciones críticas de inseguridad? Mira, Piura, que está al norte del Perú, frontera con Ecuador. Tienes a Chiclayo, que está en la región Lambayeque, también en el norte. Tienes Trujillo, que está siendo azotado severamente. O sea, casi todo el norte del Perú está sufriendo esa misma situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si quieren aplicar una medida así, entonces la aplico para toda la costa norte del Perú, la aplico para toda la costa del Perú, y no están haciendo eso. Entonces, no es coherente las medidas que está tomando el gobierno ante una inminente censura al ministro del Interior, lo cual genera una crisis del gabinete y lo cual genera mayor retraso para emprender políticas públicas. ¿Por qué? Porque la señora presidenta le debe pues un favorcito al ministro del Interior porque le sacó a algunos policías de encima. Vanessa, hace un rato cuando estábamos hablando en las preguntas anteriores, hablamos de dinero, de presupuesto, porque para combatir a la delincuencia se necesitan recursos. ¿Con qué presupuesto cuenta el Perú? ¿Cómo se va a combatir a la delincuencia? Porque si falta inteligencia de los organismos del Estado, si faltan armas para combatir a la delincuencia, pues la cosa es más crítica aún, es mucho más terrible lo que se imagina uno. Sí, efectivamente, hace una semana y media los ministros regresaron al Congreso a solicitar una modificación del presupuesto que ya estaba planteado para este 2025. Dentro de ello también la cartera del Interior para solicitar más dinero para compra de armamento, para efectivamente poder potencializar a la Policía Nacional. Pero a ver, yo no considero que el estado de emergencia o estado de sitio sea una mala medida, siempre y cuando se plantee correctamente y se tengan estrategias y acciones
acciones que se van a poner en un plan de efectivo, ¿no? En este caso ya se han visto estados de emergencia anteriores que no han funcionado. ¿Cuál es la diferencia en este nuevo estado de emergencia que diría que sí va a funcionar? Es decir, yo creo que efectivamente, como dicen mis colegas, son medidas populistas, medidas reactivas de este momento, porque la población está bastante sensible con lo que viene ocurriendo. Han asesinado a un músico bastante conocido y quizás este músico, por ser justamente popular, es que sale a la palestra, pero esa es una situación que ocurre todos los días. Hay negocios extorsionados, incluso colegios, es decir, los estudiantes tampoco están seguros al ir a sus instituciones, y no es algo que se centre nada más en Lima. Son diferentes regiones del país, como Arequipa, como Piura, bien lo referían, Trujillo, que están en una situación bastante crítica. Ayer nada más, compañeros, para comentarles, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se ha puesto también, digamos, a la luz una medida que se quiere tomar por parte del gobierno, y es que el Poder Judicial de alguna manera plantea un proyecto de ley para el servicio militar y policial obligatorio. Vamos a ver qué es lo que van a decir sobre ello, efectivamente. Y también la presidenta Dina Boluarte, que señala la pena de muerte ya por segunda vez, pero recordemos que es ella quien tendría que tomar las acciones más allá de anunciarlo nada más frente a estudiantes de un colegio al que estaba ella inaugurando. Vanessa, quiero preguntarte sobre, tú también lo mencionabas hace un rato, alias El Monstruo, ese personaje que estaría detrás del asesinato de Paul Flores. Él ya ha dicho, se ha reivindicado el asesinato del artista, y también las autoridades han mencionado que estaba pidiendo cerca de $20,000 a cambio de protección, decían ellos, ¿no? Para proteger a la banda. Y dicen que si no les pagan el dinero, seguirán matando artistas. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las últimas actualizaciones sobre este lamentable asesinato de Paul Flores? Es que bueno, durante el velorio en realidad que se viene dando en la ciudad de Piura, y este homenaje que han hecho diferentes agrupaciones musicales, es que le llegó un mensaje a uno de los integrantes de una agrupación musical, donde efectivamente lo que señalan es que aparentemente estaría el monstruo detrás de este crimen, ¿no? Pero recordemos que alias El Monstruo sería el líder de Los Injertos del Norte, que es una banda que se dedicaría al secuestro, a la extorsión en Lima Norte. Eso todavía no ha sido, digamos, corroborado por la Policía Nacional. Ellos apuntaban a que era una banda delictiva que, digamos, trabajaba o operaba en la zona de Lima Este, en San Juan de Lurigancho. No se descarta, por supuesto, esa posibilidad, pero habría que hacer mayores investigaciones, porque hay muchos crímenes que ocurren en Lima y que básicamente dicen fue el monstruo, ¿no? Y es un delincuente que hasta ahora no se sabe dónde se encuentra, no se ha capturado, se capturan algunas bandas, pero luego la Fiscalía pues no aplica lo que es la medida de prisión preventiva o prisión efectiva, entonces retornan a las calles, que es justamente donde nosotros como periodistas todos los días salimos a contar estas historias tristes, es decir, familias que se quedan sin sus familiares, efectivamente, como por ejemplo un conductor asesinado a horas nada más de decretarse el estado de emergencia, porque el cobro de cupos es una de las situaciones que está bastante complicada en nuestro país. Entonces asesinan a las personas en cualquier momento. Ayer una pollería también fue atacada, 2 mujeres heridas en presencia de una niña. Es decir, los delincuentes, los sicarios sobre todo, son sicarios a sueldo, son pagados, son los operadores. Pero ¿quién está detrás de estas mafias que precisamente se encargan de sembrar el terror en nuestro país? Es algo que la Policía Nacional todavía no resuelve, y por supuesto el ministro del Interior tampoco tiene respuesta, ¿no? Te indicaba yo hace un momento que hay medidas que está tomando el gobierno, pero son desesperadas, medidas que no vienen con un plan estratégico detrás. Gracias, Vanessa. Hacemos una nueva pausa a nuestros anunciantes, pero antes les contamos que dentro de los 5 días hábiles posteriores al fin del estado de emergencia, la Policía Nacional del Perú deberá entregar un informe detallado sobre las acciones realizadas. El financiamiento de estas medidas se cubrirá con el presupuesto institucional y recursos adicionales asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es Ángulo. Regresamos en segundos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El gobierno peruano propondrá retomar el servicio militar obligatorio suspendido desde 1999, cuando se convirtió en voluntario. Además, quienes presten servicio militar podrán vincularse a la Policía Nacional, porque esta propuesta también busca que haya un servicio policial obligatorio en todo el país.
Además, se mencionaron medidas para regularizar la situación migratoria de indocumentados y si no cumplen, se procederá con su expulsión del territorio peruano. Adriánsen dijo también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsará la reforma del Sistema Nacional Penitenciario para mejorar el control en los establecimientos y se evaluará que las Fuerzas Armadas brinden apoyo al control en las cárceles. Todo esto sumado a una presentación del presidente del Sistema Nacional Penitenciario en el próximo CONASEC para dar cuenta sobre el estado real de los penales en todo el país. Henry Rafael, servicio militar obligatorio en el ejército y la policía. ¿Qué opinión le genera esta situación? Sí, yo creo que es una muestra más de medidas que buscan generar algo de impacto mediático, pero que no corresponden a una política pública real. El servicio militar obligatorio puede ser que en su momento haya funcionado y lo que tendría que explicar las autoridades es qué significa, cuál sería el resultado a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo de volver al servicio militar y policial obligatorio. Pero insisto, como lo dije hace poco, estamos volviendo a las reacciones de carácter táctico, populista, mediático, para poder generar un impacto, para que tengamos de qué hablar. Pero el problema es que estamos en una situación donde el principio de autoridad que debe tener el gobierno para poder convocar a fuerzas políticas, fuerzas empresariales, al legislativo, a las autoridades fiscales y judiciales para establecer juntos una política de Estado y una estrategia que permita que todo el sistema que configura la seguridad ciudadana funcione, articule una estrategia de seguridad ciudadana. Mientras eso no exista, lo que vemos básicamente van a ser anuncios y solamente manotazos de ahogados, si se quiere decir, de un gobierno que claramente no está afrontando una política de seguridad ciudadana de manera seria y responsable. Las políticas públicas tienen que ser serias, responsables y eficientes y oportunas. La oportunidad se le está yendo de las manos del gobierno. No se trata de cambiar ministros. Yo no creo que el cambiar ministros genere cambios en las políticas de seguridad ciudadana, porque si es así, tendríamos la mejor seguridad ciudadana en el Perú, porque hemos tenido más de 20 ministros en los últimos 3 años, creo yo. Estoy tirando un número, no tengo la certeza en ese momento. Pero literalmente el cambio de ministros no genera una política continua y sostenible de seguridad ciudadana. Lo que sí lo genera es la autoridad y el principio de autoridad. Y claramente hoy en el Ejecutivo carece de principio de autoridad que le impide justamente articular de manera eficiente y oportuna con los otros poderes del Estado muy necesarios para que las acciones y las tácticas de seguridad ciudadana, desde el estado de emergencia, el servicio militar obligatorio o la pena de muerte, si en su momento se establece, sean realmente efectivas, eficientes y oportunas. Sí. Vanessa, ¿hacen falta policías en Perú? Lo digo porque la presidenta Boluarte está diciendo que en ese servicio militar obligatorio, las personas que terminen ese servicio pues pasarán inmediatamente a la Policía Nacional. ¿Hacen falta hombres? ¿Hace falta reforzar ese pie de fuerza peruano para combatir la delincuencia? ¿Cómo es la situación hoy en día? Hace falta dotar de recursos a la policía, dignificar a la Policía Nacional. Tenemos una muy buena Policía Nacional, sin embargo, no se le dan los recursos como inteligencia, yo te conversaba, también dotarlos de tecnología, que es tan importante, es decir, los delincuentes están adelante de la tecnología con respecto a la Policía Nacional y por ello también no se pueden dar las capturas. Yo no considero que el reclutamiento, en este caso muchas veces forzado de los jóvenes al servicio militar, vaya a solucionar este problema de fondo que tiene que ver con cómo se están desarrollando las políticas de seguridad ciudadana en nuestro país. El Congreso nada más hace poco acaba de restituir la detención preliminar que habían quitado y también con ello la ley de
procrimen, ¿no? La ley que sabemos que modificaba cómo se evaluaba las organizaciones criminales. Entonces, si desde el legislativo no tenemos un apoyo conjunto al Ministerio Público también, que deja libre en muchos casos a los delincuentes, y apoyen a la Policía Nacional, de nada sirve tener 1.000 o 2.000 o 3.000 efectivos en las calles si es que de esta manera no se está trabajando de forma articulada. Me preguntabas hace un momento por el tema del presupuesto, pues comentarte que el presupuesto actual para el Ministerio del Interior es de 12.000 millones de soles, sin contar que han pedido una modificación para ampliar este presupuesto. Sin embargo, no vemos que ese dinero que se solicita para la Policía Nacional se refleje en el trabajo en las calles. Y han aumentado estos homicidios y según el SINADEF, 6 de cada 100.000 habitantes son asesinados en el gobierno de la presidenta actual, Dina Boluarte. Entonces se necesitan cambios, por supuesto, pero cambios desde adentro del gobierno, de cómo se está llevando a cabo la Policía Nacional. Es muy cierto que el cambio de ministros constantemente no va a llevar a nada bueno, pero también es cierto que este ministro ya hace bastante rato no está mostrando eficacia en cuanto a las estrategias que está planteando para, por supuesto, combatir la criminalidad y la inseguridad que se ha desbordado totalmente en nuestro país y que la gente está cansada, realmente cansada de la situación que se vive, y se necesitan, pues por supuesto, leyes y también estrategias claras por parte de la policía y de todos los poderes que constituyen el Estado peruano. Otros de los acuerdos de los que se habla o los que se habló en ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el CONASEC, tiene que ver con los migrantes irregulares, esos indocumentados que están en el territorio, pero que también estarían, bueno, no todos, por supuesto, hay gente que viene a ganarse la vida honradamente, que viene a trabajar, que viene a aportarle al país, pero también como hay gente buena, hay gente mala, y son esos migrantes que han llegado a aumentar esos índices de criminalidad, pero solo hasta ahora se dan cuenta de esa situación que empieza a desbordarse, Miguel. No, yo creo que esto ya ha ido desarrollándose. Cuando alguien está buscando aferrarse al poder, Hugo, deja de mirar la atención al ciudadano, deja de atender a la gente. Primero es la gente y después son tus acciones políticas, si te quieres quedar, si quieres... Y ese es el problema. O sea, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno deslegitimado. Y ahí yo refuto a mi amigo Henry, que es un capo, es un gurú en los temas de comunicaciones y los detecta inmediatamente las estrategias y artimañas que quieren hacer los políticos comunicacionalmente. Pero hay que generar confianza. El gobierno no genera confianza, el ministro no genera confianza. El gobierno fue sostenido por una mafia. A ver, Hugo, no sé si tú sabías, había una mafia de prostitución dentro del Parlamento. O sea, si hay eso en el Parlamento, ¿qué podemos esperar en la calle? Entonces se ha sostenido un gobierno deslegitimado con un ministro deslegitimado que no tiene la confianza del pueblo, de la gente, y por eso esa sensación de inseguridad desbordante, sumado a una realidad que nos acaban de referir, de que matan pues diariamente a 6 personas acá y no pasa nada, más el sentimiento de impunidad. Ahora, sumado todo este desorden a una puerta abierta migratoria, no de gente correcta que viene, porque además los estudios reflejan claramente que las migraciones generan crecimiento económico y desarrollo para los países, pero sin filtros, sin saber quién viene. Por favor, cuando a mí me paran en la calle, me piden mi documento y saben quién soy. Pero cuando paran a cualquier extranjero que no tiene documentos, no se sabe quién es. Eso no pasa. Si tú vienes, Hugo, al país, se te registra tu entrada al país, te piden tu documento y dices que eres de otro país y eres totalmente identificable. Entonces, esto es parte de un desorden, de un caos que parte de la cabeza. Si no hay dirección en el gobierno, si no hay dirección en la seguridad y el orden del país, menos van a haber acciones que se van a tomar. Por lo tanto, no hay confianza. Tiene que haber gente que genere confianza, consenso y acuerdos políticos para no estar distraído en lo político y estar totalmente concentrado en lo estratégico y táctico para poder derrotar la criminalidad en el Perú. Y como bien ha dicho mi antecesora, se debe prevenir, se debe sancionar y se debe resocializar. Esa estrategia en el Perú no existe. Caos y crisis por culpa de la inseguridad en el Perú. Este es nuestro tema hoy en Ángulo. Hacemos un paso a nuestros anunciantes. Ya regresamos, solo en segunditos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Agradezco a mis protagonistas hoy en Ángulo, a Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno. Gracias. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. También a Miguel del Castillo, analista político, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por el interés de poner lo que pasa en el Perú en la pantalla. Y también con gusto agradecemos a Vanessa Rubio, periodista, que han estado con nosotros analizando este ángulo. No, muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes y ojalá que se pueda resolver pronto la crisis de inseguridad en el Perú. Eso es Ángulo, yo soy Hugo Vecino, los espero en otra emisión de nuestro programa porque somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada a todos.